¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, saludos a todos. Mi nombre es Lino García, soy experto en el área de fonética y acústica forense. Pues bueno, para mí es un gusto saludarlos en casita o en su lugar de trabajo, donde estén ustedes ahorita pudiendo participar en esta conferencia. Va a ser un gusto poder trascender un poquito, darles un poquito de información. Espero que sea muy didáctica, muy dinámica esta conferencia, que ustedes la tengan presente en todo momento. Que puedan compartir nuestros datos, que puedan compartir el gusto de poder acompañarnos en esta conferencia. Para mí es un gran honor. Gracias por la invitación al licenciado Aboites. Pues un gusto saludarlo desde acá. Y bueno, pues vamos a comenzar. Espero les guste. Comenzamos. Bueno, pues primero quisiera presentarles. Bueno, soy experto en fonética, acústica forense. La conferencia es aquí en México. Estamos en el año 2020. Bueno, la identificación de la persona en un hecho delictivo a través de la voz. Fíjense que esta conferencia es mucho cariño, espero que les guste. Esta con referencia a la identificación de una persona por medio de la voz. Vamos a ver un poquito de la parte dinámica de la voz, el rango de escucha de un oído, la parte de la metodología aplicada a nivel nacional, un poquito de ejemplo, pues vamos a ver una parte general para que ustedes como abogados tengan un poquito de formación de qué es lo que ve el perito, qué es lo que revisa, para que lo puedan ustedes ofrecer en sus periciales, en sus pruebas. Y a los peritos que nos están viendo, les mando un saludo, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, y bueno, pues que les sirva un poquito también de información para que también ustedes puedan identificar posiblemente que tengan que puedan asesorar al abogado para que ofrezca este tipo de pericial. Obviamente no vamos a partir de una parte completamente técnica porque no es un curso, es una conferencia para que sea muy explicativa, muy general, muy dinámica. Y bueno, pues vamos a comenzar. Primero, quiero agradecer a la barra Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC, que ha sido muy amable de invitarnos. Esperemos que no sea la primera vez que nos invite, que sigamos en constante, nos hagamos amigos de conferencias, amigos de cursos, de talleres, de diplomados. Espero que algunos de ustedes que nos ven en casita, que nos ven en su trabajo, les sugiera a la barra que sigamos dando algunos talleres, algunas explicaciones, algunos, digamos, como pequeñas intervenciones de informativas. Con mucho gusto, estamos aquí a la orden. Espero yo que también tengamos la posibilidad de poder impartir algún taller o algún curso también con ustedes. Bueno, agradecimos totalmente por esto, ¿no? Vamos, yo les puedo comentar, soy yo perito y consultor forense de varios despachos en el área legal en Colombia, en Perú, principalmente en México, en los cuales, pues bueno, yo me especialicé en el área de informática, en el área de identificación humana y fonética de voz, o acústica de voz también. En esta parte de la parte de identificación he tenido algunas intervenciones a nivel nacional, en algunas, en la parte política, en la parte social, en la parte civil, mercantil, penal. He tenido varias intervenciones y tengo un poquito de experiencia. Bueno, esta es un poquito de mi preparación para que la tengan presente. Soy un poquito dentro del área forense, poquito conocido, quizá algunos de ustedes no me conozcan. Me vuelvo a presentar, Lino García Reza. Me pueden buscar en el Google, ahí nos podemos encontrar también en alguna conferencia también de otro tema, en alguna otra materia, alguna clase, algo que tengamos en alguna página que también hayamos tenido alguna intervención. Con mucho gusto, yo de verdad les agradezco la invitación y nuevamente pues estamos a la orden. Bueno, estas son algunas de las intervenciones que yo he tenido en el área de voz, pues algunas conocidas, ¿no? También soy conferencista en el área de identificación y el papel del perito en el sistema acusatorio. He dado algunas clases en algunas universidades, diplomados también, soy capacitador también. Presido una sociedad de expertos en el área de ciencias forenses, también soy consultor y capacitador de algunas dependencias y participo de manera interna en algunas listas de algunos también en el área de los tribunales. También he participado como tercero en discordia y bueno, pues es un gusto para mí poderles dar un poquito de contenido y explicaciones en esta área. Espero que sea muy amena, que sea muy dinámica para ustedes, que no sea tan llena de teoría, que lo veamos un poquito más gráfico y pues adelante, ¿no? Bueno, primero, el punto de partida es el sonido. El sonido aquí es lo que vamos a identificar. Primero el sonido y luego la voz.
El sonido tiene características como cualquier otra parte física, la luz, los elementos como el aire, ahí tiene características físicas. Entonces tenemos que primero partir del sonido y después ya obviamente ya la parte de identificación biométrica, la parte de lo que nos hace únicos, ¿no? Entonces, bueno, conferencia, aparte de ser, digamos que explicativa en el área de fonética, pues debe ser informativa también, ¿no? Entonces, pues la idea es de que nosotros tengamos un poquito de información de que el delito que nosotros revisamos es, por ejemplo, extorsión, secuestro, y la parte de la negociación e identificación telefónica. La idea es qué es lo que ofrece tanto para la defensa como para que el que imputa. Obviamente nosotros en esta área queremos referir ¿por qué se identifica el delincuente? ¿Por qué en la parte práctica hay una identificación en la cual llega a decir si hay correspondencia con esta persona, esta voz y esta voz hay correspondencia? Bueno, en los delitos muy comunes, que es la extorsión telefónica, pues tengan cuidado, porque obviamente ahí existe el ganador ficticio, el familiar secuestrado, el familiar detenido, el que finge ser de un grupo delictivo, y obviamente pues hay que tener en cuenta que esto no es digamos que ajeno, ¿no? Actualmente existe el secuestro virtual. Ustedes ya han escuchado algunos asuntos. En este caso, por ejemplo, en México hubo sobre unos enfermeros, y bueno, pues efectivamente existe este tipo de situaciones. Hay que tener algunos puntos para evitar ser víctimas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace el delincuente? Pues identifica a sus víctimas a través de redes sociales, donde dejamos el número, donde dejamos muchos datos de contacto, que pues es difícil, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que es muy probable que nosotros mismos hayamos dado estos datos y que posteriormente dejemos más datos en nuestras redes sociales, donde puedan deducir los mismos delincuentes cómo nos pueden efectuar ese delito y nosotros caigamos, ¿no? En la parte de la extorsión, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Obviamente pues hay que evitar ser víctima. Es otra ilustración para que ustedes también lo tengan en cuenta. Hay que tener siempre presente que la parte de las comunicaciones facilita esta actividad, ¿no? Bueno, también pueden tomar nuestros datos antes, ¿no? Ocupando el famoso phishing. Realmente recaba nuestros datos antes de podernos realizar este tipo de estafas o de extorsiones o de secuestros virtuales, ¿no? O la negociación entre secuestrador y una víctima, ¿no? Entonces, siempre los datos que dejamos en algún lado, pues parten de ahí, ¿no? O sea, sí hay que tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado. Bueno, comenzamos. Primero, la parte del secuestro o la extorsión. Existen las llamadas intervenciones telefónicas. En la Convención Nacional de Derechos Humanos en México, la intervención telefónica solo puede pedirle a aquella autoridad que por ley esté autorizada. Fuera de este supuesto, es ilegal. Entonces, partimos de ahí. La ordena un juez. Ese juez ordena que haya una intervención telefónica, hacen una intervención, se le avisa a la empresa de telefonía, hacen ese seguimiento, crean una base pues de datos de ciertos días, llamadas de un teléfono, ¿no? Donde posiblemente están siguiendo a un probable responsable o están revisando la intervención para averiguar si existe la comisión de algún delito. Bueno, en esta intervención de graduación, primero obviamente pues debe de haber en la parte de la denuncia o la querella de una víctima, hay una comunicación en la cual se solicita, en la cual hay una posible extorsión o un secuestro virtual o una negociación. Entonces la víctima hace su denuncia o hay una querella, y en esa cual se solicita por medio de esa misma carpeta de investigación, hace la solicitud del Ministerio Público a un juez para efecto de que haga una intervención y una grabación. Bueno, de ahí en la parte del técnico, el analista hace esas grabaciones y crean la parte de la estenografía, ¿no? La que es la transcripción. Bueno, ok. Ahora, primero tenemos que saber que tiene propiedades el sonido, que son muchas.
¿no? O sea, el sonido como tal en el área física son muchas, ¿no? Que es, primero, que el sonido no es sonido si alguien no lo escucha. ¿Sí? Estamos ahí en línea. Si, digamos que, por ejemplo, un aplauso, hacen un aplauso y ese aplauso para que sea sonido, alguien lo tiene que escuchar. Entonces, yo hago un aplauso y las vibraciones que obviamente se propagan en forma esférica, o sea, así, y no nada más es lineal, es en forma de esfera. Y ya que llega a algún medio que lo escuche o en medio de grabación, ya se vuelve sonido. Bueno, dentro de esta área, obviamente el sonido tiene sus propiedades, que son la parte del periodo, la parte de la longitud de onda, frecuencia, campo sonoro, ¿no? Intensidad, sonoridad. También yo incluiría lo que es el timbre, pero eso ya, por ejemplo, ya la parte de identificación, por ejemplo, cómo suena un perro, cómo suena un gato, la morfología de las ondas, en las vibraciones de las ondas, es como se identifica precisamente el sonido de un perro. Los tonos de teléfono, el timbre de una casa, la parte del claxon de un vehículo, de un camión, ¿no? O sea, esa es la parte morfológica. Bueno, ahora, con referente al procesamiento de sonido, fíjense que esto es muy importante. Sin embargo, no lo vamos a tratar aquí porque nosotros no somos foniatras. El foniatra es que confunden muchos abogados, porque me ha tocado que ofrecen en foniatría. La foniatría es la parte de la medicina que revisa lo que es la parte de alguna deficiencia vocálica o una deficiencia auditiva. Entonces el foniatra es donde se encarga. El oído puede dividirse anatómicamente en 3 partes: oído externo, oído medio y interno. Eso es todo lo que yo les puedo decir, porque no soy foniatra. Sé cómo funcionan, pero no se los puedo yo referir a gran escala, porque no soy el especialista en esta parte de la medicina. Solamente es para cuál es el instrumento que ocupamos para poder realizar las primeras partes de la metodología. Ahorita vamos allá. Ok, bueno, pues primero que nada, esto estamos hablando de 1941. Fíjense que todo esto comienza por la parte del espectrómetro. De ahí a 1960, que fue cuando empieza la biometría, fíjense, no pasó mucho tiempo, o sea, estamos hablando de tecnología biométrica desde el espectrómetro, ¿no? En esa parte, fíjense que este aparatito es muy importante porque es el que revisa, o el que nos da unas medidas en la cuestión de, pues, de intensidades, formantes, tonos, ¿no? Ya el timbre, bueno, ya lo vemos en la parte del osciloscopio, que eso ustedes ya lo conocen. Bueno, esto nosotros le llamamos voice print porque nada más medían lo que eran las tonalidades, que es una sola medida, un solo nivel. Entonces ellos hacían, digamos que intentaron hacer como el fingerprint, que ustedes conocen, que es el de las huellas. Entonces en Estados Unidos los laboratorios Bell, con un tal Lawrence Gersta, que este señor, fíjense que hizo muchos experimentos, y en este laboratorio comenzaron a ver precisamente lo que es el voice print identification, ¿no? Entonces ahí lo que empezaron a revisar es que había un nivel que es el tonal, ¿no? Y el timbral, y decían, fíjate, existe una parte de identificación que podemos comenzar a medir con el espectrómetro, ¿no? Entonces se fue desarrollando alguna parte interesante y comenzaron a hacer los análisis, y esto dio paso al estudio más adecuado de lo que es el sonido. Obviamente, ahora, el sonido siempre con ondas sobre un medio elástico, ya llámese aire, agua o metal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta parte de la parte análoga se convierte en la parte digital, y se convierte en un área de estudio más técnico, más exacto, cada vez más rápido, cada vez más automático, pero siempre y cuando existan las condiciones técnicas suficientes en cada archivo que vayamos a estudiar para poder realizar ese análisis, ¿no? Entonces, el primer nivel de mi estudio, y yo se los digo abiertamente, de mi estudio como experto en esta área, es un análisis de audio digital. Entonces, primero debo ser un analista de audio digital antes de ser un analista de voz. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que si yo no tengo conocimientos como perito
probados, cuantificables, bien sustentables en el área de física, en el área de tecnologías como la informática o en el área del software que estoy ocupando, que tenga yo, por ejemplo, ese certificado en técnico de su uso, pues va a ser medio difícil que no caiga en errores, ¿no? Entonces, entre más conocimientos tenga del área de tecnología, menos errores, además de que obviamente tenemos que tener en cuenta que existen definiciones que tenemos que tener bien presentes para poder usar una tecnología, ¿no? Cualquiera que sea, ¿no? Ok. Primero, el perito lo que va a revisar de acuerdo a este nivel es que el juez va a solicitar, primero, como en el área del video, ustedes ya han visto, ¿no? En el área de video, que autentifique la grabación. Entonces, ¿qué es lo que va a revisar el perito? Pues revisa indicios de originalidad, precisiones, continuidad, integridad, ausencia de alteraciones inexplicables, porque por ejemplo pudiera haber un sonido que no sea del, por ejemplo, estoy yo en un teatro y estamos haciendo una grabación, hay una conversación entre alguien que se está peleando, murmurando, susurrando, y de repente se escucha por allí algún camión, ¿no? Es un sonido que está agregado, ¿no? Un camión o algo para efecto de poder alterar o poder que no se escuche, ¿no? Que sea imperceptible, ¿no? Hay agregado un ruido, ¿no? Ahora, con referente a esto, obviamente, pues puede revisar el perito si hay manipulaciones, ediciones, hay que revisar que la autenticidad del audio lleva el protocolo de informática, que es básico, ¿no? De preservación, conservación y análisis. Entonces, ahí es donde revisamos que viene siendo un análisis de algo informático, de un archivo como un video, como un archivo de texto, como un archivo de otra área, por ejemplo una aplicación. Este es del área de audio, entonces también contiene información del área de informática como el metadata, ¿no? Bueno, ahora, con referente a esas etapas, ¿qué etapas podríamos ver? Pues primero la escucha crítica. En esta escucha obviamente nosotros vamos a revisar de manera auditiva, con el instrumental adecuado, mínimo unos audífonos de estudio, para efecto de que podamos determinar cuántas voces se escuchan, qué calidad, si hay continuidades, si hay cambios intempestivos en las escuchas, los tipos de ruido, si es en un lugar cerrado, en un lugar abierto, si la persona puede ser una persona mayor, una persona menor, se escucha joven, qué tipo de dialecto, qué tipo de idiolecto, qué tipo de educación tiene, cómo se expresa, las cosas patentes, las cosas latentes, como por ejemplo, si está afuera, pues cuántos vehículos pasan, qué tipo de, por ejemplo, hasta qué tipo de persona se encuentra al lado, o cuántas personas se encuentran al lado, porque luego escuchas muchas, ¿no? Puedes decir una o varias, ¿no? Bueno, si es mujer, si es hombre, o por lo menos si en este caso lo que se escucha es un tono bajo, tono medio, un tono grave, ¿no? Perdón, tono grave, tono medio y tono alto, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, después, ¿qué sigue? El análisis de la forma de la onda. Esto fíjate que es bien interesante porque la forma de la onda ahí podemos referir, por ejemplo, sílabas fricativas, oclusivas, podemos ver cuando hay pulsos glotales, cuando hay cambios intempestivos en el ruido, la frecuencia de muestreo es muy baja, muy limitada, cuando existe silencio absoluto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que todo lo que nosotros revisamos siempre va a ser encaminado a determinar si ese audio no ha sido manipulado o se grabó en un formato diferente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que como perito, que el análisis frecuencial, el espectrográfico y el espacial siempre lo vamos a tener en el espectrograma, ¿no? Y nos va a dar la información de acuerdo a un reporte de voz. O sea, ya no es a la adivinanza, tenemos que tener cuantitativamente, o sea, cuántos hertz, cuánto la parte espacial, cuánto es la duración por los formantes, todo tiene un número. Entonces ya se puede hacer una comparación de forma muy exacta, ¿no? Ahora, el análisis de continuidad de ruido, este es muy, fíjense que es muy, muy práctico. ¿Cómo? Cuando nosotros estamos en un área cerrada, por ejemplo, vamos a poner, yo hago un estudio en el área en algún reclusorio, en un centro de reclusión.
Ya existen las famosas cámaras anecoicas, ¿no? Me imagino que algunos ya la conocen. Aquí comúnmente los mismos custodios, perdón, los mismos custodios le dicen la voz, ¿no? O sea, la voz México. Entonces esas cámaras hagan cuenta que es un refrigerador grandote que está cerrado, que tiene esponja para efecto de que absorba, que tiene mucha absorción para que no haya eco. Y esta pensamos que no hay que hay silencio. No puede existir el silencio. O sea, donde hay aire hay ruido. Entonces, silencio realmente no puede haber. O sea, si hay una reducción de ruido, sí. Pero silencio no puede haber en una grabación, porque estamos hablando de que hay una reducción de ruido, pero hay aire. Entonces donde hay aire siempre hay ruido. ¿Ok? Entonces, ahora, vamos a entrarnos en la metodología. Vamos a poner un poquito más rápido para que no caigamos así como que no estemos muy, no los llene mucha información, pero lo agarramos rápidamente, ¿no? Ok, metodología. Primer paso. Lo que es el análisis gráfico sí es parte de la metodología del análisis de audio, pero esto obviamente es el análisis informático. Entonces, en la parte de voz comienza la metodología y empieza la fonética perceptiva. La fonética perceptiva es muy importante porque es en la escucha, y ahí es donde empezamos nosotros a revisar todo lo que tenga que capte digamos que en la parte auditiva. Es importante preguntarle al perito o sugerirle al perito: oye, perito, ¿y con qué lo escuchaste? Porque debes de ponernos, tus sentidos deben de estar enfocados a lo que estás escuchando para tener un análisis realmente objetivo. Por lo menos unos audífonos de calidad estudio, para que ustedes puedan tener apartado el ruido exterior y tener todos sus sentidos concentrándose completamente en lo que estamos analizando, para que no se nos vaya a ir algún indicio o cometamos alguna confusión, que es cuando caen en que son 20,000 voces, ¿no? Cuando nada más hablan dos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso para que no caigamos en ese error. ¿Ok? Bueno, además en esta área nosotros podemos referir, fíjense que en la parte cualitativa podemos referir que la determinación del origen geográfico de la persona, un poquito adentrarnos, ponernos en la edad, en el ámbito social, la parte de educación, de formación, los hábitos de preferencia, alguna limitante vocálica o en la parte de que tenga algún vicio a la hora de hablar, siseos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, o sea, cuando alguien así habla así como si tuviera algo adentro y es una malformación en un labio o una malformación en su parte dental. Entonces, la parte de resonancia realiza esa situación. ¿Ok? Bueno. Fíjense, ahorita vamos a hacer un ejercicio que va a ser muy interesante, porque vamos a revisar el rango audible. Espero que ustedes sí tengan su rango audible bien, porque si no tenemos allí una carencia, y si hay que ir al otorrino o al foniatra, ¿no? Para que revise bien si tienen ustedes algún tapón en el oído o si no están escuchando bien, ¿no? Bueno, existen en el rango audible, existen los que no escuchamos, que son los subsónicos y los ultrasónicos. Esos rangos no los escuchamos. El ser humano no es capaz de escucharlo, pues simplemente porque no es capaz de escucharlo, por la cuestión de que el rango de que escuchamos nosotros como seres humanos es de 20 Hz a los 20,000 Hz. Esto es un ciclo por segundo, o la vibración, por ejemplo, de la voz. Vibran las cuerdas vocales y esta vibración es a 20 vibraciones por segundo o hasta 20,000 por segundo. Esto es importante, pero no nuestra voz no llega hasta los 20,000. Este es el rango de la cuestión del oído, ¿sí? Nuestra voz posiblemente hasta, no sé, 300, no sé, hasta yo creo que ya es mucho, ¿no? En cuestión de hertz, pero nuestro oído sí escucha hasta los 20,000 Hz. O sea, me refiero yo, por ejemplo, una explosión, en la parte, por ejemplo, hace no mucho, había hasta un ringtone que tenían los teléfonos, que solamente lo escuchaban los jóvenes, porque obviamente en la parte va perdiendo la persona con la edad, va perdiendo la capacidad de escucha y empieza a hacerse un poquito muy agudo, y nada más lo escuchaban los jóvenes. Bueno, entonces, vamos a seguir. Entonces, en esta parte, ¿qué podemos identificar? En la parte perceptiva, si es una voz grave, una voz pues con similitudes medias o agudas. Grave regularmente son los caballeros, medios y agudos, personas adultas, de mujeres y niñas o niños, ¿no? Entonces, así lo tenemos bien. Digo que hay hombres con voces muy agudas, pero todo depende de qué es lo que queramos identificar. Bueno, de ahí
partimos que el rango de frecuencias audible, pues nosotros como seres humanos estamos limitados de 20 a 20.000, lo que escuchamos, pero los animales escuchan más, o sea, los ultrasonidos, los ocupamos nosotros ya está para navegar, en la parte de los ultrasonidos y los infrasonidos o los subsónicos, como los elefantes, y bueno, pues vamos a ver en la parte de la semiautomático. Este es la segunda metodología. En la parte semiautomática ocupamos ya el software para hacerlo de cuantitativo. O sea, ya medimos, por ejemplo, duración, medimos tonos, medimos rango, medimos intensidades, medimos pulsos glotales, medimos formantes del 1 al 3, medimos por ejemplo, podemos describir de manera gráfica la parte del osciloscopio y del espectroscopio. Podemos referir e identificar, porque tú pones el puntero del ratón, lo pones en alguna parte del gráfico y te va a dar la medida. Es cuando cuantificamos, y ahí es cuando podemos nosotros determinar si la voz de esta persona a la otra voz, si hay puntos cuantificables, y sí los hay, o sea, sí hay puntos donde el mismo software nos avienta un reporte de voz y podemos realizar esas medidas. Ok, bueno, dentro de los caracteres cuantitativos, ¿cuáles son? El tono, el timbre, los formantes. El tono, pues obviamente es la cantidad de frecuencia. La frecuencia es la cantidad de cuando vibran las cuerdas. Esto ahorita lo vamos a ver, para lo que vemos en el rango de audio, ahorita lo vamos a hacer un experimento. En el área del timbre, que es la cualidad del sonido que permite distinguir entre diversos sonidos, por ejemplo, un perro o un gato, ¿no? Pero es lo que nos hace identificar por medio de los que nosotros llamamos formantes, que vienen acá, lo que son los formantes que permiten distinguir los sonidos del habla humana, sobre todo las vocales y los sonidos, ¿no? Entonces, esto hace referencia a que cada sonido del habla humana tiene una marca característica de formantes. Esto quiere decir que la energía sonora entre los diferentes formantes, lo cual permite clasificarlos con un número, ¿no? O sea, tienen una medida, ¿sí? Que son obviamente, pues miren, los formantes son los picos de intensidad que los tenemos realmente, luego los podemos observar de manera clara en la parte del espectrograma, y de manera, pues no tan clara, pero sí medible también en el oscilograma, porque son los picos de intensidad, ¿ok? Bueno, ahora también revisamos la intensidad. La intensidad son la parte que ustedes conocen burdamente como el volumen. O sea, por ejemplo, aquí dice la intensidad del sonido en una dirección específica, en un punto de campo sonoro, es el flujo de energía sonora a través de una unidad de área. Esto es obviamente lo que, en pocas palabras, es la fuerza con la que se expulsa el aire y crea un sonido, es fuerte o es débil, y de ahí partimos. Obviamente es la intensidad de sonido, pero también puede ser un punto de identificación, porque cuando hablamos, cuando tenemos una conversación y está otra persona con una conversación, pues también pudiera ser que compartamos esa característica en tener el mismo volumen. Hay quien habla con el mismo volumen, hay quien habla muy débil, y hay quien habla muy fuerte, ¿no? Ok, bueno, antes de empezar el ejercicio, quisiera revisar, sí, vamos a hacerlo muy rápido, pero bueno, el tono indica la altura, es decir, la línea melódica por la cual se sabe si el sonido es agudo, alto o grave, bajo. Ok, entonces, conclusión del tono: entre más vibran las cuerdas, o entre más vibraciones, entre más ciclos por segundo, o más hertz, más agudo es la voz. ¿Ok? Así. Timbre: característica peculiar de cada sonido derivada de la naturaleza del cuerpo vibrador y la carga de resonancia. Por el timbre es conocible la voz de una persona. ¿Por qué? Porque la resonancia es nuestro aparato resonador, es nuestro rostro, nuestra nariz, nuestros dientes, nuestra garganta, nuestro cráneo. Es una parte que para cambiar esa parte del timbre tendríamos que cambiar alguna. O sea, por ejemplo, hay quienes que si no se han visto que cambia su voz cuando les ponen, por ejemplo, brackets, o cuando tienen, por ejemplo, alguna enfermedad que hayas hecho que le hayan hecho una operación estética, la nariz, y cambia muy leve, pero hay un cambio en esta parte del timbre. La intensidad se entiende como la fuerza con la que emiten los sonidos. Obviamente, pues estamos hablando de el volumen, ¿no? Para ustedes, ¿ok? Cantidad corresponde al tiempo de la emisión. Yo le digo duración, pero es para, por ejemplo, no es lo mismo un sí a un sí,
que estoy hablando de la parte de lo que es la lingüística forense, en donde referimos en la parte de lo que podemos decir, por ejemplo, cuando yo leo o cuando yo quiero decir algo, lo escribimos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo escribo algo y después lo leo, pero después ya hago las modulaciones de cómo lo quería yo expresar. Entonces, no es lo mismo en el tiempo de emisión, cuando alguien hace referencia, por ejemplo, dice su nombre, ¿no? Nombre, la palabra nombre, por ejemplo, nombre, y alguien dice nombre, o nombre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, varió la cantidad hacia más la duración en la cuestión de cantidad de esta emisión, ¿ok? Bueno, les voy a pedir por favor que para hacer este ejercicio ustedes pueden ponerse los audífonos, bájenle un poquito el volumen, o si tienen sus altavoces de la computadora o de su teléfono, que le bajen un poquito el volumen, porque bueno, la idea aquí es no dejarlos sordos, sino que más o menos vean un poquito desde dónde comienza a escucharse los tonos. Espero que los escuchen, ahí les va. Yo espero que algunos de ustedes ya estén escuchando desde el 20, porque eso quiere decir que tienen muy buen oído. ¿Sí? ¿Ya lo están escuchando como acá nosotros? Vamos a irnos más rápido, para que no estén, pero bueno. Yo espero que por lo menos a partir del 40 algunos ya empiecen a escuchar. Si no es que no empiecen a escuchar, voy a dejarlo ya cuando ya sea muy patente la cuestión de lo que escuchen. Vamos a aumentar la frecuencia, quiere decir que son sonidos más agudos. Ya estamos ahí en 70. Ahí estamos ya en 100 Hz. Vamos a los 200. 300, 400, 500, 1700, 1800. Vámonos ahora 3400. Se fijan, ya es prácticamente muy difícil ver cuántas ondas hay. 8200, todavía lo escuchamos. Hay quien ya nos deja de escuchar después de aquí. Ahí estamos en los 11.000, 12.000, y alguien ya no escucha, ya no percibe. Nosotros todavía que alcanzamos a escuchar todavía un piteo. Hay quien ya no escucha, no percibe arriba de los 14.000. ¿Sí? Vamos a llegar a los 17.000, 18.000 y los 20.000. ¿Sale? Bueno. Sigamos. De esto, ¿qué es importante saber? O sea, ya entramos al área de identificación de voz y queremos detener a una persona. Bueno. ¿Qué es lo que tiene esta digamos que característica de identificación de voz? Porque nosotros pensamos, bueno, realmente no podemos llegar a hablar de una identificación. Yo creo que es un reconocimiento de hablantes. Pero bueno, dentro de lo importante saber es que hasta esta fecha, en el 2020, no se puede identificar solamente por la voz, porque hay quienes todavía dicen, no, es que estoy escuchando, y solamente por la voz, y puedo decir que con absoluta certeza es esta persona. Eso es muy temerario referirlo. No se puede. ¿Sale? Podemos decir que hay correspondencia técnica en cuestiones de que la voz de esta persona con la voz dubitada, si hay correspondencia por las situaciones cada punto que estemos viendo. Bueno, ahora,
¿Qué realiza el experto? Además de que realiza el análisis de voz, ¿no? Y que aporta a la investigación precisamente este dictamen o este tipo de estudios, ¿qué más realiza? ¿Qué más puede hacer el perito? Bueno, pues el perito también realiza todas las intervenciones o el tratamiento del formato análogo, porque me ha tocado también asuntos del área de cinta magnética y digital, para efecto de limpiar el audio y que podamos tener dentro de esa limpieza lo que la parte de la escucha, ¿no? Bajarle un poquito el ruido, bajar esto, pero siempre que tenemos que tener de acuerdo que eso nada más es para efecto de estudio, porque obviamente cuando nosotros queremos identificar tiene que ser aplicar lo que es el protocolo de informática. No podemos analizar audios alterados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque caemos en errores. Ahora, también el perito también puede realizar transcripciones estenográficas, sí, también los puede revisar. Siempre lo piden en el área de particular, pero en el área ¿cómo se dice? En el área oficial o en el área de tribunales, pues a veces no saben que lo pueden solicitar. Solicítenlo sobre el perito, o sea, realmente pues el perito diga la transcripción estenográfica. Están acostumbrados los peritos en audio que nada más llegan y querer hacer análisis, no hacen las versiones o no revisan la versión estenográfica porque quizá no está quizá en su área de integración y lo hace cayendo en errores, pues un policía o un analista que no tiene la preparación de perito, ¿no? Entonces, pídenselo al perito para que realice esta versión, siempre y cuando sea útil, ¿no? Porque también, pues, si lo que quieres tú nada más, o sea, es muy patente lo que se habla, se escucha lo que dicen, pues es muy raro que pidan esta versión, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, viene la parte automática. La parte automática es la parte donde ya existe un sistema biométrico y en el cual las aplicaciones de este sistema pues son obviamente los sistemas biométricos son identificación forense por medio de muestra de voz, los los sistemas biométricos es cobro automático sin interacción del usuario. Por ejemplo, hay quienes el rostro, tienen aplicaciones donde el rostro les da la autorización para realizar una transacción, las huellas dactilares, ustedes ya conocen, la detección de sujetos relacionados con algún delito, terrorismo, delincuencia organizada, etc. Obviamente esto es, por ejemplo, la parte de la huella, la voz, el rostro, y que en las fronteras este tipo de información es muy útil, ¿no? Para que no estén trasladándose ciertos delincuentes que estén buscando en otros países a otros países, ¿no? Ok, bueno, dentro de la identificación automática de la voz humana, la tecnología de identificación de voz fue iniciada en la década de los 60. Entonces, pues, fíjense, estamos hablando de que ya tenemos un poquito más de 30 años, ¿no? Donde ya hablamos de la parte biométrica, de los sistemas de identificación requieren obviamente muestras de habla, el ingreso de voz es comparado de obviamente reconocimiento de hablantes o locutores latentes y patentes, ¿no? Que tenemos en cuestiones controladas. Y bueno, dentro de esta situación, pues nosotros podemos identificar ya las cuestiones ya muy gráficas, los equipos son más reducidos, el software ya nos da más información de la que antes podíamos de manera análoga podemos obtener, y obviamente esta biométrica, pues la parte biométrica ya es más automatizada porque la verificación es mediante pues características medibles, ¿no? También no tanto la cuantificable, sino también cualificable. El problema es que se basa en la cuestión de las probabilidades. Entonces hay que tener en cuenta que si nosotros metemos, por ejemplo, en los software del área biométrica, metemos elementos que no son como los pide el software, porque el software no es inteligente. El software te dice, yo quiero que me pongas un audio con esas características en este formato, con tanto de duración, tanto de niveles de ¿cómo se dice? De muestra, cuestión del audio, la calidad, ¿no? Y yo meto un audio que no tiene nada de esos requisitos.
entonces obviamente pues caemos en errores, es obvio que va a caer en errores y posiblemente caiga en que evalúe de manera positiva dos voces o de manera negativa cuando posiblemente sí es la voz. Entonces nos tendríamos que regresar al área semiautomática para poder realizar esta identificación, perdón, este reconocimiento, ¿no? Yo siempre les digo que realmente una identificación como tal es complicado hablar de identificación porque es con absoluta certeza, pero cuando tenemos la parte de correspondencia, pues le podemos decir que hay un reconocimiento, ¿vale? Bueno, existen factores que no tienen relación con el aparato fonatorio de la persona que afectan la variabilidad de la voz, por ejemplo, la edad, el estado emocional, el estado físico, estar sometido a estrés, velocidad de la articulación, tipo de habla, la susurrada conversacional. Por eso mismo es vital que la toma de muestra que realice el perito sea primero basta, que sea en un lugar que sea un lugar donde haya control sobre el ruido externo, el equipo que tenga una salida en formato web y además lo principal que en el área donde se esté haciendo la grabación la persona se vea tranquila, no esté presionada y pedirle que realice palabras, frases, oraciones de manera espontánea y también estándar, ¿no? O sea, pedirle ciertas cantidades de palabras, números y demás, ¿no? Y también de manera espontánea, pero que sea basta, ¿no? Para que podamos tener más elementos indubitados que los elementos dubitados, ¿vale? Bueno, entonces, si ejerce este tipo de situaciones, si hay una pequeña, digamos que los errores, que son por ejemplo los dispositivos de adquisición, el ancho de banda, distorsión de canal, la reverberación, el ruido, bueno, hay muchas cosas que pudieran causar errores, pero siempre y cuando el perito tiene que analizar de manera objetiva si el audio que hace analizar es útil. Entonces ahí sí hay que tener en cuenta eso como abogado, solicitarlo esto al perito tanto oficial como particular, si el audio es útil y por qué, o sea, si lo ilustra, si no lo ilustra, porque todo lo tenemos que ilustrar ya a esta hora, ¿no? Bueno, las señales utilizadas para su uso forense son sometidas a 3 procesos, todas: captura de material dubitado e indubitado, procesamiento de la señal y el análisis de señales. Esto es para efecto de determinar que dentro del área automática todas estas fases o digamos que estos 3 procesos se realizan de forma automática. Obviamente la captura de material dubitado e indubitado ya nada más lo agregamos y comienza la separación, por ejemplo, de frases similares, palabras similares, con tonos similares y empieza a haber digamos que una separación por medio automático que hace que el reconocimiento sea más rápido, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, bueno, sigamos en la identificación automática. En varios sistemas de identificación automática que tienen, por ejemplo, las procuradurías, la calculación automática de las características de la señal de voz para estimar la idoneidad de la grabación de audio para la identificación, eso es muy rápido, porque ya obviamente ya les metemos el audio y el audio pues más o menos nos dice, ¿no? En cuestiones del análisis, definitivamente este análisis es no lo puede determinar con mucha certeza en análisis de idoneidad en la grabación los sistemas automáticos, porque posiblemente pudieran ser audios creados y no lo revise o no lo detecte, porque está hecho el software para nada más obviamente la cuantificación y cualificación de los audios, ¿no? Ahora, la marcación automática de las partes de voz de la grabación de audio con la posibilidad de separación de varios tipos de ruidos. Obviamente pues esto es vital, porque tienes que discriminar ruidos que no te interesan, palabras que no te interesan, frases de otras personas que están ahí, los locutores. En el caso, por ejemplo, tú estás buscando un varón y se escucha voces muy agudas, pues obviamente esa voz la vas a discriminar. Okay. La alta seguridad de la identificación automática, sí, efectivamente tiene muy alta seguridad, pero también tenemos que tener en cuenta que los requisitos, tanto para los peritos oficiales o los peritos particulares, son que el software tiene unos requisitos básicos. Entonces, si no se cumplen con los requisitos, es muy probable que caigamos en errores, ¿vale? Bueno, vamos a casi a terminar. Cuestiones técnicas de la acústica medioambiental. El perito en audio, el perito en acústica, está capacitado no nada más para el área de identificación, también puede aplicar técnicas en acústica medioambiental con la ayuda de sonómetros para efecto de que empresas, aparatos, cuestiones, salones de fiestas, salones de eventos, cumplan con las características de la acústica arquitectónica. Esto es para que obviamente que no generen ruido que contamine a los vecinos, ¿no? Bueno,
También existen las técnicas de identificación campo libre, que son las que luego nos han solicitado para efecto de determinar que cierto ruido es posiblemente que tenga un supresor, por ejemplo un arma que se encuentra que tenga un supresor de ruido, un famoso silenciador, y podamos identificar sin el supresor si es un arma la que se escucha o si es la misma arma, ¿no? Porque obviamente tienen muy similares los dos disparos, ¿no? Ok, bueno. En conclusión, siempre he revisado que las conclusiones en la fonética y la acústica forense es una disciplina en la criminalística que ha alcanzado un grado de madurez científica suficiente es claro, como para considerarla imprescindible en todo laboratorio especializado. La necesidad de esta pericial obliga a los integrantes de estos laboratorios a tener amplios conocimientos en fonética, tecnología del sonido y del habla particular, así como el procesamiento de señales, en este caso de audio, ¿no? Ahora, donde aún se tiene que experimentar un crecimiento notable es en la práctica pericial. Aún a esta fecha no existe un consenso todavía de aspectos como la terminología, porque obviamente pues vemos parte física, parte de la criminalística, parte informática, pero lo que sí es claro es que dentro de la limpieza de las grabaciones, la notificación de grabaciones o medidas acústicas, sí tenemos que tener en cuenta que dado que la criminalística tiene una perspectiva propia a la hora de emplear la tecnología y los conocimientos científicos, es claro que el experto en fonética, y lo digo así, el experto en fonética debe tener conocimientos sólidos en el área de tecnología, llámese ingeniería acústica, llámese informática, principalmente por la cuestión de que trabajas con software. Entonces, si tienes, como trabajamos con software y además tenemos que aplicar un protocolo de informática porque trabajamos con archivos informáticos, pues en este caso de audio, pues obviamente tenemos que saber que tenemos que tener un protocolo de tratamiento para la preservación, la conservación, el análisis. Entonces ya tenemos, y con referente a ese tratamiento vamos a tratar todos los audios digitales, o sea, esto es el protocolo de actuación de informática, entonces pues tiene que tener conocimientos de eso, ¿no? Bueno, yo por último me despido. Ha sido para mí un gusto saludarlos. Agradezco al doctor Aboites por la invitación nuevamente. Agradezco a la barra de profesionistas también por la invitación. Les dejo mis números. Espero que estemos en contacto. Yo agradezco mucho poderles dar un poquito de la información de manera general, un poquito rápida, para que ustedes más o menos tengan de manera digamos que un poquito masticada, palabras llanas, qué es lo que hace el perito, qué es lo que revisamos dentro de la fonética forense, la acústica forense. Estamos a la orden. Ahí tienen nuestra página de internet, nuestro correo electrónico, el Twitter, nuestro teléfono. Atendemos a toda la República Mexicana, estamos a la orden. Agradecemos nuevamente a todos los que participaron en esta conferencia. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.